Hola, ¿cómo están? Los saluda Humberto Higinio de Lima, Perú, nuevamente con ustedes. Para mí es muy grato y placentero poder compartir estos pocos conocimientos que pueda tener y poderlos hacerlo llegar de una manera virtual a través del internet en estos videos tutoriales. Y como le dije en el video anterior, que era el video de presentación de este curso virtual, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a empezar con el curso con un componente que cumple una función muy importante en todo circuito eléctrico y electrónico. Me refiero a la resistencia. En videos anteriores hemos hablado, en los principios básicos de electricidad electrónica, hemos hablado de la corriente eléctrica, cómo ésta se genera, que debe existir obviamente un voltaje o una diferencia de potencial para que se pueda generar una corriente eléctrica, y esa resistencia o esa oposición que genera un componente, en este caso un medio, se conoce como resistencia a ese flujo de corriente eléctrica. Pues bien, hoy día no vamos a hablar el tema en términos eléctricos porque básicamente el curso es de electrónica. Sin embargo, podemos determinar que en electrónica existen dos tipos de componentes: los componentes pasivos y los componentes activos. Los componentes pasivos son aquellos que no generan una función específica de energía adicional a la que ellos generan. Es decir, los componentes pasivos son aquellos como las resistencias, los condensadores y las bobinas. Llámese también los transformadores. Son los componentes pasivos. Así se llaman pasivos porque simplemente no generan una energía adicional. O sea, simplemente están, digamos, en stand-by y ellos no producen algo adicional a la función que ellos realizan. De ahí el nombre de componentes pasivos. Sin embargo, en electrónica existen otros componentes, los componentes llamados activos. Se llaman activos porque estos componentes realmente sí generan un tipo de acción adicional a la función que ellos realizan. Por ejemplo, estamos hablando de los diodos, los transistores, los circuitos integrados y los semiconductores, básicamente, ¿no? ¿Y por qué esto sí? Por ejemplo, un transistor puede cumplir la función de amplificar una señal, ya sea a baja o alta frecuencia. Un circuito integrado, un IC o Integrated Circuit, también nos permite hacer funciones parecidas porque internamente, dentro de una pequeña oblea de silicio, existen cientos o miles de componentes eléctricos y electrónicos integrados en una pequeña oblea de silicio que permiten amplificar, modular, demodular, es decir, permiten generar una acción adicional a la función que ellos realizan. Por eso el término de componentes activos. Ok, el día de hoy, dentro de este espectro grande y muy amplio de componentes y dispositivos electrónicos, vamos a hablar de un componente pasivo muy importante en todo circuito electrónico. Me refiero a la resistencia. ¿Ok? Entonces, vamos a definir qué es la resistencia. La resistencia es la oposición que produce un conductor al paso de la corriente eléctrica. Así como lo escuchan, es la oposición que produce un conductor al paso de la corriente eléctrica. Esa oposición, de ahí el nombre de resistencia, también se le conoce como resistores o resistor, ¿no? Los componentes resistivos existen infinidad, que ya lo vamos a ver, pero el día de hoy vamos a hablar de componentes electrónicos resistivos, es resistencias electrónicas, porque no se olviden que existen también resistencias eléctricas. Llámese, como por ejemplo, una resistencia eléctrica puede ser una resistencia que existe dentro de un calefactor o dentro de esas cocinas eléctricas que hoy en día muy pocas veces existen, pero antes existían. Son unas resistencias que tienen, son unas cocinas, por ejemplo, ¿no? Las antiguas cocinas tenían un borne así y internamente tenían una resistencia en forma de espiral, no sé si recordará, ¿no? Conectado directamente a los 220 voltios. Esta resistencia
es una resistencia eléctrica en base a nicrón, de níquel cromo. Lo mismo existe en las planchas hoy en día, ¿no? Las planchas eléctricas, bueno, más o menos esto es así, ¿no? Las planchas eléctricas que nosotros lo usamos para planchar, internamente también tienen un material resistivo en base a nicrón. Va acá a un termostato que regula el calor y luego va a los 220 voltios, ¿no? Que en este caso para el Perú es 220 voltios, para otros lugares obviamente es distinto, puede ser 110 voltios, 50 o 60 Hz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este material resistivo, al fluir una cantidad de corriente por esta resistencia, en este caso de níquel cromo, lo que hace es emanar energía calurosa. Es decir, produce calor. Y como está sobre una plancha, ese calor emanado se disipa sobre la plancha y la plancha calienta, ¿no? Ese es el principio de una plancha. Lo mismo sucede con una cocina eléctrica que tiene una resistencia de nicrón, que al circular por ella emana o irradia calor al medio ambiente. Esa energía eléctrica que circula por esa resistencia eléctrica produce calor. Y obviamente calienta la base de una olla y la olla pues va a producir obviamente que la comida se cocine, ¿no? ¿Ok? Entonces este tipo de resistencias son las resistencias eléctricas de las cuales no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy de algo más interesante, de las resistencias electrónicas o las resistencias que se utilizan en los componentes o dispositivos electrónicos. ¿Ok? Entonces es bueno diferenciar, ¿no?, las resistencias eléctricas y las resistencias electrónicas. El día de hoy, el curso, como es de electrónica, vamos a hablar de las resistencias electrónicas. Entonces, como hemos dicho, la definición del término resistencia es la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. Vamos a tener en cuenta este circuito, el circuito de acá, que ya lo hemos visto de manera rápida en los cursos básicos de electricidad electrónica, en donde tenemos una alimentación de 5 voltios y una resistencia, que vendría a ser su carga, y un diodo, en este caso un diodo LED. El diodo LED es aquel que al circular una corriente por ella, el diodo se va a encender, ¿no? Hay diodo LED de color rojo, verde o ámbar, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer circular una corriente que sale del polo positivo, como estamos hablando de corriente continua, ¿no? Una corriente que sale del polo positivo de los 5 voltios, circula por la resistencia y atraviesa el diodo y regresa por el polo negativo en este caso, por el polo negativo de la fuente. Ojo que estamos hablando de la corriente, el sentido convencional de la corriente, eso ya lo saben ustedes, porque obviamente la corriente como tal, la corriente circula del polo negativo al polo positivo, es decir, el flujo de electrones fluye del polo negativo al polo positivo. Sin embargo, para términos prácticos, cuando hablamos de circuitos electrónicos o eléctricos, la corriente, nos referimos al flujo de corriente, más no al flujo de electrones, ¿no? En este caso, al flujo de corriente convencional, de positivo a negativo. En este caso, en un circuito de corriente continua, un direct current. ¿Ok? Entonces, la resistencia vendría a ser, como decía, la oposición que ofrece este material conductor al paso de esta corriente eléctrica, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Cuándo se utilizan las resistencias? Pues muchas veces se utilizan las resistencias para polarizar componentes o dispositivos electrónicos, y en otros casos se utiliza para limitar el flujo de corriente. En este caso, básicamente, para este circuito, justamente esta resistencia limita la cantidad de corriente que circula y que va a llegar al diodo LED. En teoría, un diodo LED solamente soporta 2 voltios, entre 1.7, 1.8, 2.2 voltios. Digamos que 2 voltios puede soportar, y con una corriente máxima de 10 miliamperios, ¿no? Vamos a poner acá una corriente máxima, una corriente mínima de 10 miliamperios. Entonces la corriente que va a circular por acá
no debe exceder los 10 miliamperios. Entonces, si nosotros conectamos el diodo directamente a los 5 voltios, que es, digamos, la alimentación estándar en los componentes electrónicos, porque obviamente los dispositivos electrónicos los puedes hacer trabajar con corrientes o con voltajes totalmente distintos, ¿no? Entre 9, 12 y 5 voltios. Pero básicamente, digamos que el estándar es 5, ¿no? Lo que más se suele usar. Entonces, incluso para la tecnología TTL de los microprocesadores y de los computadores utilizamos los 5 y los 12 voltios, ¿no? En este caso los 5 voltios. Entonces nosotros no podemos conectar los 5 voltios directamente a un diodo, porque justamente lo quemaríamos. Estamos aplicando más voltaje de lo que el diodo soporta, en este caso de 2 voltios. Para ello justamente utilizamos una resistencia para limitar la cantidad de corriente que le vamos a hacer llegar a ese diodo. Entonces en este caso no solamente polarizamos al diodo, sino también limitamos la cantidad de corriente que le va a llegar a este diodo. Sin esta resistencia existirían 5 voltios sobre el diodo, a pesar de que puedan existir 10 miliamperios, el diodo se va a estropear, es decir, se va a quemar. Se puede abrir o se puede cruzar. La función de la resistencia que vemos acá, en este caso R, la función de esta resistencia es limitar la cantidad de corriente, resistir la cantidad de corriente, oponerse a esa cantidad de corriente que circula, y obviamente va a haber una diferencia potencial. O sea, estos 5 voltios se van a repartir entre la resistencia y el diodo, ¿no? Que lo vamos a ver luego, de acuerdo a la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, que vamos a manejar luego. Estos 5 voltios se van a repartir una cantidad de voltaje acá y otra cantidad de voltaje acá, de tal manera que solamente, de acuerdo al valor que tengamos de la resistencia, vamos a obtener 10 miliamperios y este circuito va a ser estable, de tal manera que el diodo va a trabajar dentro de sus voltajes y de sus corrientes mínimas o estándar que él puede soportar, si no el diodo se quemaría. ¿Ok? Entonces, dentro de la simbología, ya hemos hablado de la definición, dentro de la simbología, ¿cómo está definido una resistencia? Esta resistencia, en los diagramas esquemáticos como este, los podemos encontrar de esta manera o de esta otra manera. Pero lo estándar es esto, ¿no? Como en este caso, ¿no? Una especie de diente de sierra, a eso se le conoce como resistencia. Entonces, no se olviden, la resistencia es la oposición que produce un material conductor, en este caso el resistivo, al paso de esta corriente I por el circuito. Obviamente, para que exista una corriente tiene que haber un voltaje. Si no existe un voltaje, esa gran fuerza electromotriz o esa gran diferencia potencial que puede existir es la que va a generar esa cantidad de corriente que obviamente va a ser limitada por la resistencia, porque la resistencia se va a oponer a ese flujo de corriente para poder polarizar directamente al diodo y este pueda encenderse, ¿no? En este caso es un diodo LED que se va a encender. Este tipo de circuito lo vamos a ver luego. Pero entonces la idea del concepto es ese, ¿no? Es la oposición que ofrece un conductor al paso de una corriente eléctrica. Entonces dentro de la simbología lo más estándar es este de acá. Ahora, los valores de las resistencias se miden en ohmios. En ohmios. ¿Y por qué en ohmios? Porque el término ohmio viene del apellido de un gran físico alemán y matemático llamado George Simon Ohm. George Simon Ohm revolucionó el mundo de la electrónica en el año 1827, cuando creó, después de una serie de estudios, creó la famosa y mundialmente conocida ley de Ohm. La ley de Ohm, ya lo hemos hablado antes, pero lo vamos a refrescar el día de hoy. Él dijo en la ley de Ohm que el voltaje es directamente proporcional a la cantidad de corriente que circula por la resistencia que se opone. En otras palabras, la ley de Ohm dice que el voltaje vendría a ser el producto de la intensidad de la corriente por la resistencia. Entonces, en todo circuito sencillo y práctico existen 3 valores: un voltaje, una corriente y una resistencia. Los 3 son intrínsecos, no pueden existir sin uno sin el otro. Por lo tanto, el voltaje siempre es, digamos que el voltaje va a depender mucho de los otros dos, del valor de la resistencia y de la corriente. De esta fórmula podemos determinar que la intensidad de la corriente
es directamente proporcional al voltaje. Es decir, mientras más voltaje exista y exista una resistencia que es estable, la cantidad de corriente va a aumentar. Si nosotros aumentamos el voltaje, la cantidad de corriente va a aumentar porque la resistencia siempre es un valor estándar. En este caso es un valor ya definido. De ahí esta fórmula, ¿no? De esta fórmula inicial podemos descifrar esta otra, que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, el voltaje puede ser estable, pero si la resistencia disminuye, la cantidad de corriente va a aumentar. ¿Por qué? Si tenemos 5 voltios y tenemos 10 miliamperios o un valor de R, X, si este valor de R, que es la resistencia, por decir 10 ohmios, lo bajamos a 5 ohmios, esta cantidad de corriente ya no va a ser 10 miliamperios. Al bajar la resistencia, va a haber menos resistencia al flujo de esa corriente, por lo tanto la intensidad de corriente va a aumentar. Ya no van a ser 10 miliamperios, pueden ser de repente 15 miliamperios. Y eso lo vamos a determinar en estos momentos a través de la famosa ley de Ohm. Por eso decimos que bajo esta fórmula, la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. Si yo aumento la resistencia, la corriente va a disminuir. Si yo disminuyo la resistencia, la corriente va a aumentar. De la misma manera sucede con el tema de la resistencia, ¿no? La resistencia es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la corriente. ¿Ok? Entonces, bajo este esquema, nosotros podemos llegar a determinar realmente cuál es el valor, en este caso, de la resistencia, ¿no? En este circuito de corriente continua. Tenemos una alimentación de 5 voltios. Sabemos que el diodo solamente soporta 2 voltios y una cantidad media de 10 miliamperios. Si aplicamos la ley de Ohm, vamos a calcular el valor de la resistencia, ¿no? En ese circuito sencillo y práctico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos hacemos valer de esta fórmula de acá, ¿no? En donde R es igual a B sobre I. Si R es igual a B sobre I, podemos hacer esto, algo parecido a esto, ¿no? En este caso, el voltaje, como les decía inicialmente, de 2 voltios, si acá van a haber 2 voltios sobre el diodo, perdón, 2 voltios sobre el diodo, si acá van a haber 2 voltios sobre el diodo, acá va a haber la diferencia, ¿no? Porque el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, se va a sumar. La diferencia de potenciales en un circuito, si son 5 voltios, y en el diodo hay 2, entonces en la resistencia debe haber 3, ¿no? Sería 5 menos 2, y en la resistencia debe haber 3 voltios. Entonces en este caso, el voltaje BR, digamos, tendría que ser BR sobre I. Es decir, la intensidad de corriente va a ser la misma en este sencillo circuito. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en serie la resistencia con el diodo. Por lo tanto, si necesitamos 10 miliamperios, que es lo mínimo, o digamos la corriente intermedia que el diodo puede soportar, la misma cantidad de corriente que va a circular por el diodo es la que va a circular por la resistencia, porque los componentes están en serie. La resistencia está en serie con el diodo. Entonces, el voltaje, que es emitido por la fuente de alimentación, va a hacer circular una corriente que va a circular, la misma corriente, la misma intensidad de la corriente, va a circular tanto por la resistencia como por el diodo. Y a esta intensidad de la corriente le llamamos I. En este caso queremos un valor de 10 miliamperios. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si R es igual a... esto sería así, ¿no? 3, en esto sería 3 voltios sobre la cantidad de corriente, en este caso 10 miliamperios. 10 miliamperios es algo así como esto, ¿no? 0.010, ¿no? 10 miliamperios. ¿Por qué? Porque los valores, en este caso el voltaje se da en voltios, la cantidad de corriente se da en amperios y la cantidad de resistencia, en este caso la resistencia, se da en ohmios, haciendo valer en este caso la ley de Ohm. Entonces, como ya sabemos, nosotros hemos hablado de los múltiplos y submúltiplos en otros videos, tutoriales, que sería bueno que ustedes lo vean, y en función a esto podemos calcular los miliamperios o los amperios. Recuerden que en electrónica, como lo hablé en otros videos, no hablamos de amperios, hablamos de miliamperios o microamperios, porque son unidades de medida muy pequeños. En electricidad sí hablamos de amperios. ¿Ok? Entonces, para efectos prácticos,
vamos a calcular la resistencia en ohmios. Si dividimos 3 entre 0.010, vendría a ser la resistencia, algo así como esto, ¿no? Aproximadamente 300 ohmios, ¿no? Por lo tanto, el valor de R para este circuito vendría a ser de 300 ohmios. Si yo a este valor le aumento, ya no vamos a tener 10 miliamperios, sino menos de 10 miliamperios, ¿no? Entonces, resumiendo, la ley de Ohm nos permite calcular un valor cualesquiera de los tres valores que ya hemos establecido. Si tenemos el voltaje y la corriente, podemos calcular la resistencia. Si tenemos la resistencia y el voltaje, podemos calcular la corriente. En fin, en cualquiera de estos términos podemos calcular uno de los valores establecidos. De ahí la importancia de la ley de Ohm. Por eso que George Simon Ohm en 1827, gracias a esta ley muy importante, nos dio este gran legado de que hoy en día podemos hacer uso de esta fórmula matemática para calcular cualquiera de los tres valores, ya sea el voltaje, la corriente o la resistencia en este caso. ¿Ok? Pero esta es la parte teórica que estamos viendo. Después vamos a ver la parte práctica. ¿Ok? Pero es importante que ustedes entiendan que la resistencia, hay un componente teórico y hay un componente práctico, como en todo en la vida. En este caso estamos viendo la parte teórica, la simbología, estamos viendo su definición, los tipos de cómo se simbolizan en un diagrama esquemático, que es lo que hemos visto en estos momentos. Hemos visto cómo o para qué sirve la ley de Ohm, y ahora hay un valor importante, ¿no? El concepto del valor de la resistencia. Como decía, las resistencias se miden en ohmios, gracias al científico alemán George Simon Ohm, pero también se miden en miles de ohmios o millones de ohmios. Cuando hablamos de miles de ohmios, hablamos de los kiloohmios, ¿no? O cuando hablamos de millones de ohmios, hablamos de los megaohmios. ¿Ok? Como lo voy a repetir, en otros videos que hemos hecho hemos hablado de los múltiplos y los submúltiplos. Sería bueno que lo vean, si es que no entienden el término kilos, megas, en fin, ¿no? Ok, entonces, en electrónica hablamos del valor ohmio, kiloohmio o megaohmio. ¿Ok? Pero hay un componente importante también, que es la potencia, ¿no? Vamos, de acuerdo a esta fórmula, a la primera fórmula de la ley de Ohm, que es voltaje es igual a I por R, ¿no? Podemos calcular el concepto de la potencia. Potencia es igual a voltaje por la intensidad de la corriente, V por I.